Adelante. Muy buenas noches, ¿nos escuchan bien? Sí, sí, bien. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación, especialmente que queremos agradecerle a Alma Mendoza por esto. Yo soy Oscar Rojas y estoy en compañía de mi esposa Gina Rodríguez. Estamos aquí, queremos hacer una breve presentación de nuestro padre Alexandre Pacholi. Buenas noches. El padre Alexandre Pacholi es un sacerdote brasilero, nacido en la ciudad de Fortaleza, en Brasil. Es sacerdote y fundador de la comunidad católica Mirada Misericordiosa, cuyo carisma es el cuidado y defensa de los sacerdotes y de las familias por las obras de misericordia. La sede central de la comunidad Mirada Misericordiosa está ubicada en la ciudad de Río de Janeiro. Sin embargo, esta nueva comunidad católica se encuentra también en diversos países del mundo, incluyendo aquí Estados Unidos. La comunidad Mirada Misericordiosa fue fundada por el Padre y recibió la aprobación canónica el 26 de diciembre de 2019. Entre otras funciones, el padre Alexandre Pacholi es también rector de la Iglesia en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y director espiritual del Seminario San José, auxiliar de exorcismo en Río de Janeiro, capellán de la Fundación Sens Gran Río, que cuida de muchas universidades en Brasil. Es autor de los libros Padres de Rodillas, Hijos de Pie, que algunos de ustedes conocen, El Camino de la Luz, y pronto saldrá el libro Sanados en el Amor para Amar. El padre Pacholi fue también oficial de la Marina de Brasil, estudiando en esta institución ingeniería mecánica. También tiene una licenciatura en filosofía y bachiller en teología en Roma. También estudió en la Escuela Liberal Arts de Connecticut, aquí en Estados Unidos, y psicología evolutiva y bioética en Roma. Tiene adicionalmente un programa de televisión llamado Mirada Misericordiosa todos los martes en el canal de ESNE, que es el canal El Sembrador Nueva Evangelización. Queridas hermanas y hermanos en Cristo Jesús, hoy tenemos la alegría de tener la participación del Padre Alexandre Pacholi en este encuentro del movimiento familiar católico, cristiano católico. Los dejamos en la compañía de nuestro querido Padre Alexandre Pacholi. Buenas tardes, buenas noches, Padre Alexandre. Buenas noches, Padre. Muy buenas tardes, buenas noches. Es una alegría inmensa poder estar con ustedes. Quiero saludar al Padre Christopher Plants. Alegría, Padre, qué gusto aquí darle este abrazo virtual y ya pedir su bendición para este momento con ustedes. Qué dicha, qué honor. Y gracias por su sacerdocio, Padre. Gracias por su ministerio en Estados Unidos, desde Estados Unidos para todo este mundo maravilloso creado por Dios. Quiero agradecer a todos ustedes y agradecer desde ya por la paciencia. Si no me entienden bien el español, ustedes por favor salen de la transmisión. No es broma. Si no me entienden el español, por favor después hagan sus preguntas, pero intentaré hablar aquí un poco más despacio para que puedan entenderme. Y yo estoy aquí en Río de Janeiro, estoy llegando de una misión muy larga, bendito sea Dios, donde estuvimos visitando a diversas ciudades justamente con este propósito de la evangelización de las familias, de las parejas, también ayudando a los sacerdotes que están tocando a nuestras puertas. Y el tema que me han pedido que desarrollara para ustedes hoy es porque Cristo nos amó primero, debemos hacer su voluntad, amarnos entre hermanos y cumplir con nuestros compromisos en la iglesia. Quiero empezar esta plática con ustedes preguntándoles si ustedes, cuando van en una carretera y se encuentran con un semáforo que está verde y ustedes siguen o ustedes paran. Ustedes cuando están en una carretera, se dice, vayan en esta dirección. Ustedes van en la dirección opuesta. En mis misiones de evangelización en este país, en Brasil,
uno de los accidentes más fuertes de coche que he visto en mi vida fue justamente un señor que tomó la decisión de ir en la dirección contraria que decía la carretera. Y ahí me tocó, de hecho, dar la unción de los enfermos. Yo llegué en el momento del choque. Ustedes, cuando, no sé, compran un producto y el producto dice, tienes que guardar a determinada temperatura. ¿Ustedes obedecen a esto? ¿O dice el producto que ustedes compran en un supermercado, en un market? Ustedes ahí dice poner en el refrigerador cuanto antes. ¿Ustedes cumplen esto? Porque así se va a echar a perder. Nosotros cuando hacemos una parada en nuestra vida, queridas hermanas y hermanos, vemos que estamos bajo un montón de leyes. Un montón de leyes. No sé si les impresiona esto. Incluso aquí para esta transmisión. Nosotros, para entrar en esta transmisión, tuvimos que poner el clic en determinado botón, hacer este procedimiento, porque así no funciona. Estamos acostumbrados a obedecer millares de leyes. Millares. Leyes humanas, que sí, son para el orden, para que nosotros podamos hacer bien. No sé, otro ejemplo sencillo. Si tú compras un producto que dice 110 voltios, tú vas a poner en un enchufe de 220, va a explotar. O si tú tienes un coche que dice diésel y pone gasolina, no va a funcionar, se va a estropear el coche. Nosotros estamos bajo un montón de leyes, un montón. Vean cómo nosotros nos acostumbramos a ello. Nos acostumbramos a obedecer, a veces incluso sin pensar. Pero a veces cuando nos toca mirar a estos 10 mandamientos de la ley de Dios, nosotros decimos, pero ¿cómo? Dios no puede. No, Dios, ¿cómo así? 10 mandamientos. Y vemos la iglesia que nos pone los 5 mandamientos para que cumplamos. Y la iglesia que nos pone el magisterio, la iglesia que nos pone la tradición, la iglesia que nos indica las sagradas escrituras. Pero es impresionante, queridas hermanas y hermanos, que nosotros nos olvidamos de lo que Cristo dijo una vez. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar con su obra. ¿Por qué nos molesta tanto? Y a veces no profundizamos el valor que tiene de libertad, de camino de libertad, que son los mandamientos de la ley de Dios. Hablar de ello en este día es también un signo muy interesante. No sé si el que escogió este tema se dio cuenta que la liturgia de hoy habla en la primera lectura, Deuteronomio capítulo 26. Escuchemos. Moisés habló al pueblo diciendo: hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón, con toda tu alma. Así es. Los mandamientos han sido dados a Moisés en el monte Sinaí, en esta experiencia que él tuvo. Y después de tener la experiencia con Dios, se encuentra con un pueblo que había hecho un becerro de oro y estaba adorando un becerro de oro. Y otra vez la alianza
se renueva porque Moisés sube otra vez a este monte para renovar porque el pueblo no había entendido. Después que Dios había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, el pueblo había visto el mar que se había abierto. Pero cuando Moisés baja con los mandamientos, el pueblo ya se había perdido. Perdón, queridas hermanas y hermanos, queridas parejas, ¿hay alguna semejanza de ello con los días de hoy? Claro que hay. Las semejanzas son tremendas, porque Cristo nos redimió en la cruz, dio su vida por nosotros en la cruz, abre las puertas del cielo que estaban cerradas para nosotros por su sufrimiento, por su pasión, muerte y resurrección. Nos presenta el Evangelio, nos presenta la vivencia honda y más perfecta de los mandamientos. Nos presenta todo este Evangelio de amor, pero un Evangelio de verdad. Y el pueblo no quiere. El pueblo se rebela. Y hoy siguen o seguimos haciendo becerros, no sé si se dice así, creo que sí, becerros de oro, poniendo otros dioses en el lugar de Dios. Y tenemos los mandamientos como, no sé si se dice, perdón, una camisa de fuerza. Ah, no, los mandamientos me van a atar. ¿Por qué? Porque Dios puso 10 mandamientos. Pero es interesante, aquí quiero aplicar lo que dijo el Papa Francisco en un discurso, que las bienaventuranzas son camino de libertad. Aquí también aplico esta frase para decir a todos nosotros, recordarnos que los mandamientos de la ley de Dios, obedecer esos mandamientos, cumplir los mandamientos, es un camino de libertad. Hermanas y hermanos, cuando yo era de la Marina, era joven en la Marina, yo entré en el ejército de Brasil con 10 años de edad, 10 años. Aquí en Brasil hay la posibilidad de hacer un curso desde los 10 años. Entré en el ejército, el Army, y después, a los 15 años, fui para la Marina de Brasil para ser oficial y prepararme para ser oficial de los Marines de Brasil. Y estaba ahí. Yo me fui acostumbrando a obedecer tantísimas leyes. Y nosotros sabemos que la disciplina militar es increíblemente tremenda. Y el que no quiere, que se vaya. El que no quiere cumplir, pues no puede decir ser militar. Yo tenía que usar determinadas uniformes, las reglas aquí, allá, así. Y si yo no cumpliera, yo no podía decirme que yo era de la Marina. ¿Cómo? Y nosotros nos encontramos muchas veces que nosotros nos ponemos mascarillas. Sí, no sé, estamos acostumbrados, perdón. Hoy usamos mucho lo que las mascarillas. Pero hay otras peores que se ponen toda la cara. Decimos ser católicos, pero nosotros no entendemos la belleza de los 10 mandamientos. Y vivimos diciendo que somos católicos, pero en la práctica los mandamientos están en la esquina. Acuérdense, queridas hermanas y hermanos, hoy yo tengo 52 años, gracias a Dios, 20 años de sacerdocio, gracias a Dios, a la Virgen Santísima. En mi juventud también yo empecé a escuchar de una tendencia que había en este mundo llamada New Age, que sigue todavía, se ha cambiado de nombre, ha cambiado de situación, pero sigue con la misma tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Que está muy, podemos ir a la raíz del New Age allá en la Revolución Francesa, en Francia, con toda la creación, toda la tendencia al relativismo, toda la tendencia que hay en este mundo
a decir, no hay verdad absoluta. No, cada uno hace su verdad. La verdad absoluta de Dios, ¿cómo? ¿Cómo que la iglesia nos presenta una verdad absoluta? Entonces Cristo es mentiroso, porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero bien, y esa tendencia del New Age fue avanzando, cambiando de nombres. De hecho, un paréntesis, hubo incluso, yo no he visto, pero me han comentado, hubo una propaganda en el Super Bowl de este año de una secta que justamente es una derivación del New Age. Es una derivación del New Age. Y presenta todo muy bello. Un camino todo muy bello. Pero en el fondo, te presenta un camino que no es el Evangelio. Un camino que es esa tendencia del New Age a que tú hagas el supermercado de la fe. Tú dices, no, a mí me interesa el primer y el 10º mandamiento. Entonces, para mi vida, solo vale primero y 10º mandamiento. Para mi vida, solo el 5º mandamiento. No, eso de amar a Dios sobre todas las cosas, no. Para mí, el 6º y el 9º mandamiento de la ley de Dios, no, esto es cosa medieval. Pero esto fue la gran descubierta que he tenido. Porque justamente cuando estaba en la Marina, en todas mis dificultades en el momento inicial de mi conversión, cuando estaba intentando entender la verdad de Dios, cuando empezó a tocar, empecé a abrir un poco más mi corazón para Dios que estaba tocando, se presentaron los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y yo dije, Dios mío, yo voy a dejar de vivir todo ello. No puede ser, no voy a ser feliz. Pero tomé una decisión. Tomé una decisión cuando me encontré con la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. Cuando yo escuché esta palabra de Dios en Hebreos 12:2, yo dije, es posible que esta voluntad de Dios me haga feliz. Y yo me he rendido a Dios. Yo he bajado todas mis armas que estaba ahí balanceando a Dios y dije, Señor, quiero abandonarme en ti. Quiero abandonarme, Señor, para empezar a buscar vivir cada vez más esta voluntad de Dios, observando tus mandamientos. Y esa primera conversión que he tenido en mi vida provocó después una maravilla. ¿Sabe por qué? Porque del cumplimiento a la voluntad de Dios he pasado misteriosamente a una invitación de vivir la Eucaristía. Y me quedé impresionado. No sé si ustedes ya se han fijado, cuando nosotros sacerdotes celebramos la Santa Misa, cuando llegamos al momento más importante de la Santa Misa, ¿cuál es el momento? El momento de la transubstanciación, de la consagración, de un poco de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Pero el sacerdote, nosotros sacerdotes, con nuestro pobre ser, pero en aquel momento es Cristo en nosotros, porque el sacerdote es configurado con Cristo en su ordenación sacerdotal, y en cada sacramento celebrado es otro Cristo, es el mismo Cristo que celebra, y ahí aparece el sacerdote con sus manos tan sencillas, pecadoras, débiles, y hace una oración, la epíclesis, invoca al Espíritu Santo, y Dios obedece. ¡Qué humildad de Dios! Que se va a esconder
e um pouco de pão e um pouco de vinho, obedecido a cada sacerdote que neste momento está celebrando a missa por nosotros. Y Dios se esconde en la Eucaristía. Y después el sacerdote, un ministro extraordinario de la Eucaristía, un diácono, un obispo, recoge a Jesús en el sagrario y lo cerra como si fuese una cadena. Perdón, una prisión. Hoy, antes de esta formación, estaba en adoración delante del Santísimo Sacramento. En la Pontificia Universidad Católica había celebrado la misa ya. Y una vez más yo digo, Señor, aquí tú te quedas, porque no estamos teniendo las clases presenciales. Está la universidad vacía, está la universidad, como me imagino, ahí en Estados Unidos. Ahí está la iglesia. Vacía. Los ángeles, ahí están, yo sé. Pero qué impresionante, Cristo que se queda en la Eucaristía, haciendo la voluntad de Dios. Pero para Cristo, pregúntate, por favor, querida pareja, quedarse cerrado en el sagrario, ¿es para Él una prisión? No. ¿Sabe cuál es el secreto de transformar toda prisión, camisa de fuerza de los mandamientos? Es el amor. Porque Cristo está allá por amor. La verdad, Él es amor. Como he escuchado de un exorcista que falleció en un congreso que he predicado aquí en Brasil. Estaba predicando con este exorcista, que era de la Asociación Internacional de Exorcistas, como yo también. Y ahí estábamos predicando y él dijo una frase que jamás me voy a olvidar, que en paz descanse este hombre, Padre Rufus. Y él decía, la menor homilía que nosotros tenemos está en las Sagradas Escrituras, cuando dice Dios es amor. Tomada de la primera carta de San Juan, capítulo 4. Así es, por amor, Cristo está allá. Si nosotros queremos entender y dar este paso de que los mandamientos sean camino de libertad, hijas e hijos, tenemos que amar y desear y entender que hay que empezar en el amor, cumplir los mandamientos por amor y terminar amando más. Cuando yo entendí esto, foi maravilloso, porque eu dije, eu quero amar. E quando he empezado a escuchar Santa Teresa de Calcuta, quando he empezado a escuchar frases de outros santos que me foram inspirando aí, al corazón de este joven Alexander, quando estava na Marina, empecé a entender que Deus me chamava a volar en el amor. Y el camino para volar en el amor era y es el camino de los mandamientos. El Salmo de la Santa Misa de hoy, el Salmo 118, dice lo siguiente: dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando tus preceptos lo busca de todo corazón. Todo corazón. A ver, pienses ahora, por favor, en la águila más maravillosa. Esta águila real. Esta águila que tiene unas alas, ¿no? Ahí en Estados Unidos, ¿no? Creo que el símbolo de Estados Unidos es esta águila. Uno de los símbolos, ¿no? Y te pregunto, esta águila tiene un peso, ¿no? En sus asas. Sus alas, asas es portugués. Sus alas, las alas de las águilas pesan, ¿no? El peso más grande está en el cuerpo del águila. Pero las alas pesan. Pero te pregunto, querida pareja, si no fuera el peso de aquellas alas,
el águila volaría. No. Aquí hay que entender que sí, los mandamientos son exigentes, son peso. ¿Entiende? Pero sin este peso, nosotros no podemos volar. No podemos ir más alto. Como hay un lema de vida espiritual en latín que me gusta mucho, que es ad altiora, que significa siempre más alto. Ad altiora. Pero ¿cómo podemos hacer para ir más alto en la vida espiritual? Es crecer en el amor. En definitiva, es crecer en el amor, pero para crecer en el amor, el camino. Cristo, que dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Los 10 mandamientos. Acuérdense que en el primer anuncio de la pasión, Pedro reaccionó con una inmediata protesta y habla con un reproche del Señor. Y después del segundo anuncio de la pasión, solamente dice la Sagrada Escritura que se quedan tristes, consternados. A veces es la manera que reaccionamos delante de la voluntad de Dios, como los apóstoles. La primera vez que escucharon sobre la pasión. Vamos a escuchar Mateo 16, 22, si quieren abrir la Sagrada Escritura. Mateo 16, 22. Dice este pasaje. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprender a Cristo, diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Porque Cristo había profetizado, anunciado su pasión, pero era la voluntad de Dios. Y nadie quitaba Cristo de la voluntad de Dios. Nadie. Pero a veces nos quedamos consternados, tristes, con cierta resignación cuando nosotros escuchamos voluntad de Dios, voluntad de Dios. Y hubo una vez, ahora me estoy acordando aquí de un hecho muy interesante. Yo estaba en una misión entre Chile y Perú, o mejor, estaba entre Perú y Chile, y estaba bajando de Lima a Santiago de Chile. Estava no avião e estava não em uma crise, não era uma crise, era um momento deste, já era sacerdote, ao início de meu sacerdócio não era crise, era um intento de entender mais como poderia ser eu para cada vez mais viver a vontade de Deus. Eu sabia, sempre tuve muito presente os 10 mandamentos. Me encantan los 10 mandamientos como camino de libertad, pero quería entender. Y una señora enviada por Dios, que yo nunca más la he visto, se sentó a mi lado en el avión y me entregó un libro pequeñito. Me entregó un libro pequeñito y me dijo, Padre, es muy importante que tú lo leas para tu vida espiritual. Y yo, me quedé, wow. Y esta señora fue usada por Dios. Porque aquel libro fue uno de los libros que me, no sé si se dice en español, catapultó, ¿no? Me elevó, me puso para tocar el cielo. El libro, a ver si lo encuentro aquí para decirles. Conformidad con la voluntad de Dios. A ver si después se quiere exactamente. Conformidad con la voluntad de Dios, de San Alfonso María de Ligorio.
Ah, bendita Senhora. Porque aquele livro me hizo dar um passo mais para entender lo bello que é viver a vontade de Deus. Porque São Alfonso Maria de Ligório disse nesse livro que há muita beleza quando nós vivimos em conformidade. Como é a conformidade com a vontade de Deus? É caminhar, em paralelo. Em paralelo, vamos caminhando em paralelo. Com a vontade de Deus aqui em paralelo, ok? Esta é conformidade com a vontade de Deus. Pero é interessante que, de hecho, São Alfonso Maria de Ligório aí ensina a que nós por exemplo, está frio. Eu he visto Oscar e Gina me han dicho que eu he visto as notícias, pues todo lo que passaram ustedes aí de frio impressionante. Pero com muito frio, aí disse São Alfonso, ¿qué tenemos que decir? Bendito sea Dios. ¿Hace mucho calor? Bendito sea Dios. Así es. Y leas ese libro, que creo que puede cambiar un poquito más tu vida y hacer que tú puedas dar un paso más en la vivencia bellísima de los mandamientos de la ley de Dios. Porque no solo la conformidad, ahí está. ¿Qué paso tenemos que dar? Es la uniformidad con la voluntad de Dios. Es cuando empezamos cada vez más a buscar esta perfección que en el Evangelio de hoy Cristo también dice. Termina el Evangelio de hoy diciendo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y la perfección pasa por la obediencia. No sé si ustedes, perdón, hay que solo terminar aquí la idea. La uniformidad es cuando nosotros ya no estamos más en paralelo y estamos ya Dios está en nosotros. La voluntad ya no es mía, es de Dios. Y por ello, Jesucristo nos enseña en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y por eso Jesús nos dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo he hecho una capacitación para los formadores de la comunidad Mirada Misericordiosa. Me vino una luz de Cristo Buen Pastor. Pero ya estaba así, no, Señor, hay libros muy buenos sobre liderazgo, no sé qué, hay libros fenomenales. No quiero quitar aquí el mérito. Yo decía, Señor, tú eres buen pastor. Y tú quieres que nosotros seamos buenos pastores. ¿Cómo tenemos que ser buenos pastores? Y ahí empecé a rezar. Y me vino la luz de que nosotros, para ser buenos pastores, tenemos que vivir el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, el prójimo como a nosotros mismos. Y de ese primer mandamiento, todos los demás brotan. Y yo he probado ahí a todos los que estaban, todos los formadores de Mirada Misericordiosa, como Cristo vivió este primer mandamiento así con precisión. Es impresionante porque cuando Él habla de la voluntad del Padre. La voluntad del Padre para Cristo era todo. Si ustedes quieren profundizar ello, mediten en este tiempo de la pasión, si el Padre Christopher les permite, les sugiere, pero mediten. Es Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. El Evangelio de San Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Todo ese momento donde Cristo está, es fuertísimo. Está ahí en el cenáculo, en Jerusalén. Y cómo habla de la voluntad del Padre. Esto es muy interesante porque me lleva justamente a decirles que la voluntad de Dios, cuando nosotros la queremos practicar de verdad, empieza a salir en nosotros una sonrisa que nadie entiende. Que las personas se quedan, pero ¿cómo así? ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Te pregunto, ¿qué te ha movido a casarte? En el fondo,
No sé, quizás al inicio sea la belleza de tu mujer, la belleza de tu esposo. Pero, ¿qué te ha llevado al matrimonio? Si no es cumplir la voluntad de Dios. Y la educación de tus hijos. Pues, ¿cuál es la motivación tuya? Aquí yo no tengo ningún miedo de decir, porque esto he vivido en mi piel, con mi familia, con mi papá, mi mamá, que en paz descanse, María José, mi papá Francisco José, que gracias a Dios sigue, está vivo, a 86 años, gracias a Dios está bien. Ellos me han enseñado, siempre me han dicho así, Alexander, tú tienes que entender lo siguiente. Nosotros queremos que sí, tú seas un buen profesor. Sí, que tú puedas tener un empleo. Que tú seas honesto. Puedas ganar tu dinerito. Pero ante todo, tú tienes que ser este buen hombre delante de Dios. No te olvides de ello. Y siempre mis papás me llevaron con esta motivación de alegrar a Dios. Si ustedes ven, por ejemplo, las apariciones en el siglo XVI que Santa Margarita María de Alacoque recibió. En el siglo XVII. Todas las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús de Santa Margarita María de Alacoque. Y después todas las apariciones, ya en el siglo XIX, que nosotros vemos es que Jesús se aparece a Santa Faustina Kowalska. Si ustedes analizan, van a ver paralelos muy hondos sobre el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y a ambas es durísimo. Son a veces pasajes exigentes de Cristo sobre la voluntad de Dios, sobre la voluntad del Padre, al hacer la voluntad. Pero lo que Cristo está queriendo decir, sabemos que toda la revelación tiene su cumbre en Cristo Jesús. Cristo en las apariciones de Santa Margarita María de Alacoque, a Santa Faustina Kowalska, no dice cosas nuevas que nosotros no sabíamos. Es que nosotros no habíamos entendido y Cristo dice de otra manera cosas que Él ya había dicho. ¿Entienden? Y hay aclaraciones muy importantes sobre el cumplimiento de la voluntad de Dios. Si tú quieres profundizar, puedes tomar incluso el diario de Santa Faustina Kowalska y leerlo desde el punto de vista del hacer la voluntad de Dios. Entonces, no sé cuánto tiempo tengo, Oscar y Gina, no sé si ya me pasó el tiempo, no sé. Maribel, ¿podrías informarnos con cuánto tiempo más podemos contar? 25 minutos. 25 minutos más, padre. Gracias. Entonces, quiero decirles, queridas hermanas y hermanos, que el cumplimiento de la voluntad de Dios es el más seguro guía de todo católico, de todo cristiano. Vamos a pensar ahora en este momento si nuestra motivación en nuestra vida es más fuerte el ganar dinero que el cumplir la voluntad de Dios. A ver, sea sincero. Vamos a hacer otra pregunta, un poco fuerte. Tu motivación principal con tu esposa o con tu esposo es que él, que ella, cumpla la voluntad de Dios.
Otra pregunta. ¿Y con tus hijos? ¿Tu motivación principal es que ellos cumplan la voluntad de Dios o que sean buenos profesionales, etc.? Tengan carreras estupendas. ¿Cuál es tu motivación con ellos? En tu vida, en tu trabajo, ¿cuál es tu motivación? ¿Cumplir la voluntad de Dios? ¿O simplemente, sencillamente ir a tu trabajo? Incluso matarte en tu trabajo. Está ahí trabajando. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Cumplir la voluntad de Dios? En mi sacerdocio, ¿cuál es mi motivación con el pueblo? ¿Querer que ellos cumplan la voluntad de Dios o que yo, Padre Pacioli, crezca en fama, no sé qué más? ¿Para qué? Si nuestra vida es cortita, es muy pasajera, es un punto entre dos eternidades, nos dice Santa Teresita del Niño Jesús. Nuestra vida está entre dos eternidades. Y nosotros estamos llamados a hacer esta voluntad entre esas dos eternidades que a veces nosotros decimos, perdimos de vista de dónde hemos venido y para dónde vamos. Díganme, queridas hermanas y hermanos, el cielo está poblado con Dios, está poblado con la Santísima Virgen María, con los ángeles, con los santos. Y díganme, si el cielo no es una gran fiesta, una gran manifestación, una gran, podemos decir, Shekinah, una gran parucía de la voluntad de Dios. Claro que es. El cielo, todos están en fiesta, porque hay el cumplimiento de la voluntad de Dios. Una cosa es una persona que no conoce a Jesucristo, una persona que no conoce a Cristo y no sabe lo que es esta voluntad de Dios, la belleza de los 10 mandamientos. Y ojo, hay personas que no son católicas y a veces viven más la voluntad de Dios que nosotros. A quien más es dado, más será pedido. Nos dice Jesucristo. Aquí quiero poner un ejemplo de una persona no católica, Gandhi, que comparaba a los cristianos, los católicos, y una cosa muy fuerte. Y escuché esto en un retiro que predicaba un capellán de la Marina hace muchísimo tiempo. Y el capellán decía que Gandhi hacía esta comparación, que a veces los católicos son estas piedras que están en los ríos, ahí dentro de los ríos, y el agua está pasando por la piedra, y uno toma la piedra, rompe la piedra está mojada por afuera y por dentro está seca. Porque a veces nosotros nos acostumbramos con la belleza de la voluntad de Dios y nosotros no la cumplimos. Y a veces nosotros dejamos la voluntad de Dios para mañana. Yo voy a hacer esto, voy a mejorar en este punto mañana. Pero el mañana puede no existir. Por ello, Santa Teresita del Niño Jesús insistía en este punto. Vivir el presente con amor. ¿Y qué es el vivir este presente con amor si no es el vivir en la voluntad de Dios? Pero Padre Pacioli, Padre Alexander, es muy intenso eso. Pero ¿quién dijo que no es intenso? Jesucristo no escondió nada. Él nos dijo que tendríamos que cargar nuestra cruz todos los días para seguir y no mirar para atrás. Hace unos meses, ¿no? El tiempo está pasando y esta pandemia también hay muchas cosas difíciles, pero también he aprendido muchas lecciones. Y he aprovechado durante esta pandemia para, nosotros en Mirada Misericordiosa tenemos el Valle de la Misericordia, donde recibimos familias y sacerdotes justamente para una restauración.
Y ahí, en el Valle de la Misericordia, tomé una decisión delante de Dios de hacer un desierto de 5 días de ayuno a pan y agua. Fue en el mes de octubre, finales de octubre, ¿no? Y fue preciosísimo, preciosísimo. O sea, me quedé en una cabaña arriba de la montaña, con muchos animales por todas partes, porque está todo oscuro, arriba de la montaña, arriba, ¿sabe? Y no estaba, llevé un poquito de pan y agua, ¿no? Y me bañaba en un laguito que había ahí. Y ahí estuve, pero qué precioso. Por las noches, ahí cuando salía de la cabaña, había un montón de bueyes por todas partes, lleno de bueyes. Había, no, pero muchísimos, ¿no? Bichos por todas partes. Pero salía de la cabaña y miraba al cielo. Y me acordaba del Salmo 8. Y rezaba el Salmo 8 y alababa al Señor. El Salmo 8. Pero la meditación final, después de esos 5 días, de hecho, lo que más me costó no fue el ayuno, fue el dormir en el piso, fue porque yo tengo el Señor me ha permitido tener esas 2 cirugías aquí en las espaldas, y bendito sea Dios. Y fue muy interesante porque en las últimas meditaciones que hice, hubo una meditación que estuve ahí 5 horas de meditación, y me vino una luz muy grande en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me recordó que yo estaba justamente tantas veces el Señor Jesús me llevó a subir montes, pero Él me llevaba a subir los montes y al mismo tiempo a contemplar arriba de la montaña todo lo que Él me pedía. Pero Él siempre me decía: Pacioli, ¿saltas o no? Esto es, ¿quieres vivir la voluntad de Dios? Y sí, para mí fue muy intenso porque la invitación para ser sacerdote, lógico, fue una invitación así. Pacioli, ¿quieres ser sacerdote? Él siempre respeta nuestra libertad. Jesús no nos va a empujar, a forzar, a cerrar, a vivir los mandamientos. Para que produzca amor, tiene que ser en la libertad, porque si no hay libertad, no hay amor. Entonces, siempre el Señor me llevó a saltar en los brazos de Él, para vivir esta voluntad de Dios, que es maravillosa. Querida pareja, quiero que tú te abandones un poco más en Dios. Por favor, no te acostumbres a ser católico. Hay más todavía de profundidad en tu fe católica. No te acostumbres, te digo, en ser católico, no te acostumbres en el estado espiritual que tú estás, en el nivel espiritual que tú estás. Todavía hay mucho más. Que Dios te quiere llevar para aguas más hondas. Duc in altum. Jesús dice a los apóstolos, duc in altum. Van para aguas más hondas. Y echen las redes. Hay más belleza en la fe cuando nosotros nos abandonamos en una confianza sin límites en la voluntad de Dios. Nos abandonamos y nos entregamos. Y sabemos que sí, la voluntad de Dios está por encima de toda jerarquía, por encima del dinero, por encima de la familia. Dios está por encima de todo. La familia tiene que buscar a Dios. Dios no puede estar en la periferia de la familia. Yo siempre digo en las bodas, Cristo no puede estar en la periferia. Tu casa no puede ser la casa que de vez en cuando Cristo venga. No. La casa es de Cristo. Fulton Sheen, siervo de Dios Fulton Sheen, tiene un libro muy interesante que es La boda a 3, donde él dice que Cristo tiene que estar en el centro. Cristo tiene que estar en el centro de toda pareja. Y este centro de la pareja, ¿por qué es Cristo? Porque Él es el Señor del universo, el Señor de tu matrimonio. El Señor de tu matrimonio no es
como dice San Tomás de Aquino, no es el poder, honores, honras, placeres, poderes y riquezas. Honores, placeres, poderes o riquezas. No es esto. El centro de tu matrimonio, ¿quién es? ¿Son tus hijos? ¿O es Cristo? A ver, cuanto antes tienes que rehacer esta pirámide de jerarquía de valores. ¿Quién es el centro de tu pareja? ¿Cuál es el centro? ¿Es Cristo? ¿Es otra persona? ¿Quién es? Pero sabemos que la voluntad de Dios dentro de una familia pasa directamente también dentro de la familia. La santificación de la familia. ¿Cómo es importante esto? Santificar la familia a través del cumplimiento, todos buscando, luchando. Hay algunos familiares que quizás no van a querer, algún hijo quizás no va a querer no, hacerte caso de esto, tú vas a hablar de la voluntad de Dios, pero sigas dando buen ejemplo. Buen ejemplo, tú vas a convertir. Quizás tu hijo se aleje de Dios, pero tus buenos ejemplos de cristiano, de católico que busca la voluntad de Dios, se van a quedar en la mente y quizás en el corazón de este hijo, de esta hija tuya, que quizás, no sé, alguno puede salir. Sí, de hecho hay un pasaje de la Sagrada Escritura que siempre me ha movido muchísimo, está, pues, todos los pasajes, lógicamente, pero cuando joven y hablando de este punto, está en Mateo 21, 28, 32. Mateo 21, 28, 32. Este pasaje, como es precioso cuando pensamos en esas situaciones donde a veces nuestros hijos, tus hijos pueden ser un poco rebeldes o a veces cuesta, no sé. En Mateo 21, 28, 32. Dice la palabra. Pero ¿qué os parece? Dice Jesús. Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió, voy, Señor. Y no fue. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La respuesta, el primero. Le dicen a Jesús, y dícele Jesús, en verdad os digo, que los publicanos y las rameras, las prostitutas, llegan antes que vosotros al reino de Dios. La respuesta estaba correcta. Este primero hizo la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el primero que dijo, no quiero hacer la voluntad de Dios? Después se arrepiente y cumple. Esto puede pasar con tu hijo, o quizás ha pasado contigo. O quizás te esté pasando ahora porque tú no querías hacer la voluntad de Dios. Ahora quiero decirnos una cosa muy importante. La voluntad de Dios también tú encuentras en la obediencia a tu párroco. Pero no me gusta mi párroco. O no me cuesta mi párroco. O he cambiado de parroquia. Mi párroco era excelente. Padre Christopher es maravilloso. He cambiado de parroquia, he ido a otro lugar y mi párroco no me gusta para nada. Pero obedézcale. Solo no hay que obedecer cuando un superior nuestro nos pide que hagamos algo contra los mandamientos de la ley de Dios, contra lo que nos dice la Santa Madre Iglesia. Pero la obediencia es obediencia. La obediencia es camino de santificación. La obediencia de los hijos para con los padres, sí, es dentro de la santificación de la familia, pero dentro de tu parroquia, querida pareja, nosotros no podemos decir somos de un movimiento y estamos sueltos. No, no, no. Tú tienes que depender y obedecer a tu párroco. Y el Padre Christopher es un hombre completamente dedicado, un sacerdote dedicado a tu parroquia, un pastor dedicado, entregado. Pero aún si te toca una parroquia donde tu párroco no habla bien en las homilías, que no sé qué tal, que te cuesta, que es un hombre un poco duro, obedézcale.
Ah, pero ¿por quê? ¿Por quê? Pero tú cuando vuelvo al inicio, tú cuando estás en el tránsito, tú cuando ves un semáforo rojo, tú pasas, puedes estrellar, tú puedes no obedecer, pero quizás te digo, te puedes estrellar. Es maravilloso este camino. Pues la voluntad de Dios está directamente conectada a la obediencia. No hay que obedecer ciegamente, hay que obedecer por amor, para amar. Enseña a tus hijos a esto. Si ustedes han logrado esto en sus familias, bendito sea Dios. Que sus hijos obedezcan por amor. Si todavía tienen que trabajar, adelante. Enséñeles, ustedes tienen que usar toda la creatividad para que sus hijos puedan ver la belleza de la obediencia a ustedes, los papás. Y quizás sus hijos ciertamente se van a equivocar, pero si ellos encuentran en ustedes también la misericordia, que sabe acogerles cuando ellos se equivocan, sabe escucharles y ver lo que está pasando ahí en la cabecita de ellos y hablar, platicar con ellos, entender, fíjense, va a ser maravilloso. La esposa obedecer al esposo, el esposo obedecer a la esposa. Este camino está la virtud de la obediencia, que uno ayuda al otro, y los hijos que obedecen a sus papás y todos que obedecen a la voluntad de Dios. ¡Qué maravilla! No es camisa de fuerza, son alas para la felicidad en tu familia. Te garantizo. Pero también no puedo aquí dejar de decirles algo bien importante sobre la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada. Porque si algunos de sus hijos, queridas hijas y hijos, queridos hermanos y hermanas, algunos de sus hijos, si ellos algún día dicen, quiero ser sacerdote, quiero ser monjita, quiero ser consagrada en una comunidad, en un movimiento, no sé. Por favor, si ellos se van a consagrar en un movimiento serio, en una comunidad seria, aprobada por la iglesia, adelante, estimulen. No sean ustedes, no creen resistencias para sus hijos. Ustedes tienen, las familias tienen que ser, ¿cómo se dice en español? Celeiros en portugués es lugares, ¿cómo es, Oscar? Que se dice celeiros. Cunas. ¿Ah? Cunas de vocación. Bendito sea Dios que una familia tenga sacerdotes, tenga monjitas. Imagínate, mi papá, cuando yo decidí ser sacerdote, al inicio dijo, no, como este hombre aquí, no quiero. Y después se arrepintió y aceptó, pero llevó 7 años para arrepentirse. Mi papá llevó 7 años para estar de acuerdo con mi vocación. Él así se dijo, yo acepto la vocación de Alexander cuando me vio teniendo esta gracia inmensa de haber acolitado al Papa San Juan Pablo II. Estaba ahí acolitando en la misa de Navidad y ahí estaba con la televisión y de repente mi papá estaba ahí en Fortaleza, en la Norte de Brasil, viendo la misa y ahí está Alexander. Y yo estaba con la sonrisa hasta acá, lógicamente. Imagínense, estaba ahí con Juan Pablo II. Y mi papá en aquel momento aceptó mi vocación. Al inicio le costó. Mi mamá, sí, pero no fue vamos, está en el cielo escuchando a mi mamá. No fue. El único que me estimuló fue mi hermano, que también es militar, es piloto de la Fuerza Aérea y hoy vive en Portugal. Y mi hermano fue el único de mis hermanos que me dijo, adelante, Alexander, tú tienes que ser sacerdote. Fíjese, qué cosas. Pero aquí te dejo esto, qué importante cuando la familia es un gran, es un espectáculo de belleza, de
del cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero no puedo terminar aquí con una idea de mucha importancia. Es que quien me dijo esta idea fue uno de las personas bien próximas a nuestro Papa emérito Benedicto XVI, un sacerdote ya anciano, que es profesor aquí en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Y ese sacerdote, que estuvo muy cerca de Benedicto XVI, escribiendo textos con él, todo. Una vez me dijo a mí, así personalmente, una idea. Dijo, Alexander, tú tienes que entender que hay dos maneras de nosotros nos poner delante de los mandamientos. Primera manera es como, aquí está la Sagrada Escritura, no la Biblia, pero es la manera estática. Estática. Aquí están los mandamientos. ¿Okay? Aquí están los mandamientos. De manera estática. El mandamiento no se mueve. ¿Ok? Ok, son inmutables. Ellos son para siempre, desde siempre, para siempre. Esos mandamientos valen. ¿Ok? Están ahí los mandamientos y tú estás. Entonces es como un espejo. Ahí. Y tú te comparas. Tú haces tu examen de conciencia. Que de hecho, San Padre Pío de Pietrelcina te aconseja siempre, nos aconsejaba hacer todos los días un examen de conciencia para ser un poquito mejores en el amor, ¿no? Bien. Ahí tú haces tu examen de conciencia, tienes los mandamientos y tú te como un espejo. Pero hay otra manera interesante, que es tú persigues, tú buscas a los mandamientos. ¿Ok? Ellos están aquí, son los mismos mandamientos, pero tú estás buscando. ¿Y por qué? Porque a veces nosotros cuando caímos podemos decir, este mismo pecado. Pero la vida cristiana es una lucha. Tú estás en esta búsqueda. Ánimo. Si tú estás en pecado mortal, busques a un sacerdote cuanto antes para confesarte. Estás en la lucha y tú te arrepientes verdaderamente, quieres cambiar, adelante, te levantas. Y esta lucha que nosotros tenemos, adelante. Cristo, en su misericordia, nos va a levantar siempre. Cuando Él ve una hija, un hijo que lucha para cumplir la voluntad de Dios con amor, las bendiciones son seguras. Esta persona que está ahí buscando, esta búsqueda de los mandamientos, buscando uno día, otro día, a vivir estos mandamientos. Termino con este Salmo 118 de la misa de hoy. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente. Tú no me abandones, Señor. Todo por Jesús, nada sin María. Muchas gracias por la paciencia de cada uno de ustedes. Y Padre Christopher, una vez más, gracias por su paciencia. Gracias, queridos hermanos. Muchas gracias, Padre Pacioli. Gracias por estas palabras de gran bendición que el Señor a través de usted nos habla. Y eso nos motiva a nosotros también para seguir adelante. Algo que nos mencionó, la obediencia, el amor, la perseverancia es algo maravilloso y nos da palabras de motivación. Realmente es una gran bendición tenerlo aquí con nosotros en esta reunión. Entonces, le agradecemos de todo corazón. Amén. Y que la Virgen Santísima, modelo de obediencia de todos nosotros, nos ayude a ser cada vez más obedientes por amor, vivir los mandamientos por amor. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Un abrazo. Gracias, Oscar, Gina. Un placer, queridos hermanos. Un fuerte abrazo. Padre, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Padre. Dios te bendiga, Padre. Padre, muchas gracias. Chao. Muy buenas noches para todos. Bueno. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre.